Easy. Buenas, vamos allá con un segundo vídeo que en este caso va para jugar un poco con la situación actual del servicio Game Pass, un servicio de suscripción que ya sabéis que se ha puesto muy en entredicho a partir de los valores que se le han puesto en los últimos tiempos, donde los precios se han disparado y los niveles creo que no han quedado de la mejor manera posible de cara al usuario. Y ahora que hay un cambio de rumbo en Xbox, otro más, en este caso con la directiva, la gente piensa cosas. Actualmente Game Pass se divide en tres niveles. Tenemos el Game Pass más básico de todos, que básicamente era lo que antes te permitía el acceso al online, y que en este caso pues incluye unos 60 videojuegos, 60 títulos que poco a poco se van a ir viendo alimentados con algunas novedades puntuales, aunque no serán especialmente frecuentes a lo largo del año. Y luego pues tenemos el Game Pass Premium, que de Premium la verdad que tiene muy poca cosa. Al fin y al cabo es el catálogo básico de Game Pass, pero sin videojuegos día 1 y también sin los videojuegos de Electronic Arts, por ejemplo. Esos videojuegos quedan relegados para Game Pass Ultimate, al igual que el beneficio de los juegos de lanzamiento, tanto propios como de terceros. Esto pues ha creado una brecha. No hay, digamos, un término medio entre el catálogo básico de Game Pass y los lanzamientos día 1. Es como que Game Pass Ultimate tiene mucho contenido asociado y los niveles anteriores se quedan como en algo más estándar dentro de la industria, en algo demasiado básico incluso para algunos, aunque los videojuegos propios llegan al cabo del año y a partir de ahí pues su estancia entiendo que será indefinida. Pero en la búsqueda de esas posibilidades hay una que, como digo, me ha llamado bastante la atención y tiene que ver con crear nuevos niveles completamente separados, o lo que sería un Game Pass más bien a la carta para el usuario. Lo mejor en estos casos siempre es exponer una imagen gráfica para que la gente se haga una idea. Yo os dejo esta, que no es creada por mí sino por el usuario Crowbile, un fanático de Xbox que se dedicaba a esto. La imagen de apoyo básicamente estaba orientada a segmentar Game Pass en función de los estudios de desarrollo que tenía Microsoft o casas estilo Bethesda, Activision y todo lo demás, aparte de otros espacios asociados, por ejemplo, a Electronic Arts o Ubisoft, ¿vale? Bien, lo que se comenta y lo que mucha gente ha tenido la idea de que se podría hacer es que precisamente tú configurases un Game Pass dependiendo de lo que te interese. Que Game Pass tuviera un catálogo de base, un catálogo donde haya videojuegos de terceras compañías, incluso con lanzamientos día 1, y que ese catálogo costase, yo que sé, por poner un ejemplo, 10 euros. Que eso fuera lo que costase el Game Pass de base, sin títulos propios, ninguno de Microsoft, simplemente terceras compañías con videojuegos día 1. Y que a partir de ahí tú fueras añadiendo en función de lo que te interesa. Por ejemplo, hay gente a la que no le interesa nada Call of Duty y a lo mejor le interesa mucho Bethesda o los videojuegos de Electronic Arts. Pues esa gente podría obtener esos beneficios añadiéndolo a su suscripción, pagando pues una cuota adicional. En el sentido de, tienes un Game Pass básico de 10 euros, por ejemplo, y luego si quieres los videojuegos de Bethesda, pues podrías añadirlos por 3 o 4 euros, por ejemplo. Es cifras al aire, como quien dice. Y así pues jugarías a lo que realmente vas a jugar, a lo que realmente te interesa, porque al fin y al cabo, a día de hoy estás pagando Game Pass también por el valor que tiene Call of Duty y por el valor que tiene los añadidos del Fortnite. Y a mucha gente eso no le interesa, a mucha gente eso pues no le sale a cuento. Dice, ¿yo para qué voy a pagar todo esto si en realidad me interesan solamente los juegos de Bethesda? Pues a lo mejor prefieres incluso comprártelo. Claro, si te interesa a través de suscripción, pues esto sería una posibilidad bastante curiosa, ¿verdad? Que al final tú puedas ir añadiendo lo que te impacta realmente, lo que realmente vas a usar. Hay gente, por ejemplo, que solo quiere Game Pass para juegos independientes, que no le interesa nada de lo que te pueda traer Blizzard, por ejemplo. Pues esa gente podría tener esa suscripción adicional, ese suplemento, que incluso creo que los desarrolladores no verían con malos ojos. Al final el que busque independientes tendría su Game Pass de independientes.
Sería obviamente una posibilidad bastante rocambolesca y puede sonar complicada, pero esto yo lo he visto en otros sectores y no ha terminado de funcionar mal. El problema es explicárselo a la gente. A la gente le tienes que hacer un marketing de la hostia para decirle, oye, configura así tu suscripción. La gente generalmente prefiere suscripciones más completas. Ahí donde estaría Game Pass Ultimate, que abarcaría todo esto. Todo esto estaría en una sola suscripción igualmente, eso se mantendría igual, pero que luego te den opciones. Claro que todo esto obviamente traería muchas cuestiones, ya que por ejemplo habría gente que si quiere el Game Pass de base y luego quiere, por ejemplo, títulos de Bethesda y de Xbox, pues tendría que pagar a lo mejor 15 o 16 dólares. Y claro, alguno puede pensar que eso es muy caro teniendo en cuenta que no tendrías los videojuegos independientes día 1 o los videojuegos de Ubisoft y todo lo que te apetezca. Sí, pero incido, realmente estarías pagando por lo que vas a utilizar. En lugar de pagar los 30 euros o 30 dólares en este caso, mejor dicho, que te cuesta el Game Pass completo, pues podrías pagar simplemente la sección a la que vayas a darle uso. Y creo que en cierto modo la gente esto lo acogería de buen grado, aunque obviamente sería muy difícil de explicárselo. Pero bueno, es una posibilidad, como digo, bastante rocambolesca y no creo que vaya a suceder. Pero desde luego que al fin y al cabo el usuario en cuanto a opciones ganaría y solo pagaría por lo que realmente le interesa y mantendría videojuegos día 1 de múltiples sitios. La otra posibilidad, y la que yo en general pienso que debería de aplicarse, esta sería mi idea, digamos, ideal, es un Game Pass intermedio. Un Game Pass que tuviera los videojuegos día 1, pero que por ejemplo no incluyese los títulos de Electronic Arts, que no incluyese los títulos de Ubisoft y toda la porquería esa que nos han dicho del Fortnite. Yo quitaría todo eso y daría simplemente acceso a un Game Pass básico de toda la vida con juegos día 1, que a lo mejor en vez de 27 te costase pues 20 pavos. Así pues quedaría un término medio, ni el Game Pass Premium que de momento no te da acceso a videojuegos día 1, ni tampoco un Game Pass tan caro que te da acceso a 1000 cosas que no vas a utilizar. Esto, como digo, para mí sería la opción más idónea, el Game Pass intermedio, un Game Pass realmente estándar, un Game Pass al que sí se le podría llamar Game Pass Premium, pero bueno, con los cambios de nombre que ha tenido la compañía últimamente, la verdad que yo no sabría por cuál apostar. Yendo un poco a resumen y opinión final. Lo de el Game Pass a la carta, un Game Pass que tú puedes elegir realmente lo que quieres pagar en cada momento, para mí sería idóneo, en lo personal, así os lo digo. Sería la verdad que muy espectacular y así pues cada mes diría, pues oye, me interesa este mes meterme en videojuegos independientes. En videojuegos propios a lo mejor no, porque al fin y al cabo yo de Xbox generalmente me lo compro todo. A lo mejor hay alguno menor que no me interesa tanto y lo dejo pasar, pero en resumidas cuentas que sería más selectivo. La cuestión es que eso en su momento, por ejemplo, ya se aplicó para el fútbol. Aquí, por ejemplo, teníamos tarifas donde tú podías configurar las cosas para ver los partidos de tu equipo y pagabas para ver a tu equipo. A día de hoy tú no pagas para ver a tu equipo, tú pagas para ver a tu equipo y el equipo del pueblo de al lado. Y realmente a lo mejor todo eso no te interesa y tienes que acabar pagando un dineral. El fútbol se lo cargaron de esa manera, no dejando a la gente opciones de elección y poniendo unas tarifas que casi nadie está dispuesto ya a pagar. Pues eso lamentablemente es lo que se está aplicando a las suscripciones y por eso creo que la opción de los niveles no es realista. Generalmente a las empresas no les gusta tanto eso. Quieren tener como, digamos, unos ingresos más concretos. Quieren saber lo que van a ganar en cada momento. Y por ello veo más posible ese otro Game Pass que he dicho, nivel intermedio. Un nivel intermedio que tenga el beneficio asociado más popular, que es el de los juegos día 1. A ese sí le veo yo visos de que tenga una posibilidad. Sobre todo porque si Game Pass lo quieren volver a hacer crecer, si lo quieren volver a poner al frente, tienen que volver a acercarlo al usuario. Y el usuario estaba ahí por lo que estaba. El usuario no se mete a Game Pass para jugar a 4 videojuegos menores que no llegan de lanzamiento, sino que llegan 2 o 3 años más tarde. Para eso ya hay múltiples suscripciones que te van a ofrecer lo mismo o incluso mejor por menos precio. Y claro, pues al final tienes que configurar un poco eso. Ese nivel intermedio yo lo vería bastante plausible. Pero bueno, además que para la gente es más sencillo enterarse de suscripciones más concretas que tú ponerte a configurar absolutamente nada. Pero me parece divertido, no sé. En la caja de comentarios me gustaría ver cuáles serían vuestras propuestas, cuáles serían vuestras opciones más atractivas para volver a una suscripción de estas características o en qué lo convertiríais. Caja de comentarios y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.